Ahí vamos. Vientos. Bueno, entonces, el módulo que vamos a tratar en estos 2 días y medio se titula, bueno, Biología de Sistemas, un enfoque continuo. ¿Por qué un enfoque continuo? Porque vamos a trabajar ya no con redes booleanas, que son discretas, es más, muy, muy discretas en términos de sus variables, que son binarias, sino que vamos a pasar realmente al mundo de los números reales. Vamos a tener tiempos continuos y variables continuas. Entonces, ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Entonces, bueno, otra vez, yo soy, como ya saben, Elisa Domínguez, trabajo en biomédicas en Ciudad Universitaria. Antes de eso estaba en Morelia, por eso es que tuve el agrado de conocer justamente a Ernesto y a toda la bandilla de por ahí. Entonces, voy a empezar con una breve introducción de por qué resulta interesante un enfoque de biología de sistemas o de, también podemos decirlo como modelos dinámicos de sistemas biológicos. Entonces, los sistemas biológicos en general se caracterizan por tener siempre una interacción dinámica con su ambiente. Entonces, y eso ustedes lo saben mejor que nadie, en particular mejor que yo, porque se dedican más a este tipo de cuestiones. Pero en general, si incluso ustedes piensan en una bacteria en aislamiento, pues tiene una forma de responder de forma dinámica y plástica al ambiente en el que se encuentra y muchas veces también la capacidad de modificar a ese mismo ambiente. Entonces, uno de los aspectos básicos entonces en los sistemas biológicos es esta interacción dinámica y quiero resaltar este concepto tanto de interacción de componentes de sistema y la parte de dinámica. Estas son dos cosas que ustedes ya vieron en el módulo anterior, donde justamente se estudian sistemas, la interacción entre ellos y los comportamientos que emergen a partir de esta interacción. Entonces, bueno, esto es una cita que a mí me gusta muchísimo de un libro de Lewontin, que es un autor que van a leer, me parece, también para la última sesión, donde justamente nos habla un poco acerca de la necesidad de realmente entender y estudiar o enfocarnos en estudiar la relación dinámica entre adentro y afuera, o sea, adentro de una célula, afuera de una célula, entre el organismo y su ambiente, o bueno, no nada más célula, también podemos hablar de seres multicelulares, plantas y su ambiente, incluso comunidades y su ambiente y demás. Entonces, una característica de los objetos vivientes es que son capaces de reaccionar a estímulos externos en vez de simplemente estar de forma pasiva yendo acorde a ellos. Entonces, esta capacidad de reaccionar de forma dinámica es una, no la única, pero una de las grandes motivaciones de construir modelos dinámicos que nos permitan evaluar justamente cómo va a ser esta respuesta. Entonces, pues, bueno, a mí me encanta pensar a los seres vivos así, como justamente esta interacción, este acople dinámico entre su parte interna y la parte y el mundo externa, ¿no? Que es justo una característica universal, como dicen aquí, de los sistemas biológicos. Entonces, pues, supongamos que, bueno, aceptamos esto y pues efectivamente vemos que, no sé, incluso hay una gran cantidad de preguntas en ciencias naturales que podemos ver desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, pues quizás otra vez las más evidentes podrían ser en escala fisiológica, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a no sé, alguna toxina, cómo respondemos a bacterias, cómo respondemos a cargas virales y qué hacemos con ello? Una planta, cómo responde a un cambio en suelo,
cómo responde a la presencia de micorrizas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros poder estudiar este acople funcional y dinámico entre los organismos y su ambiente, una manera muy natural de hacerlo, pues es justamente con sistemas dinámicos acoplados. Entonces, yo desde aquí quiero introducir esta notación, que es una notación de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver más adelante, claro, más detalles de esto, pero ya desde aquí quiero ponerlo sobre la mesa, ¿no? Entonces, si E es el ambiente, por sus siglas en inglés, y O es el organismo, nos interesa entender o estudiar este acople dinámico, justamente entendiendo cómo es la tasa de cambio del ambiente como una función del ambiente, pero también de los organismos. Y la tasa de cambio de los organismos es otra función que también es una función del ambiente y de los organismos. Este tipo de objetos representan un sistema dinámico acoplado. Sistema dinámico porque hay una dependencia explícita del tiempo, como ustedes ya lo vieron en las redes booleanas, y acoplado porque el ambiente depende tanto de él mismo, del ambiente mismo, como de los organismos, y viceversa, los organismos dependen del ambiente y de ellos mismos. Entonces, pues una forma muy natural de estudiar esto es justamente construyendo sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas. Ahora, falta definir qué son estas Fs y qué son estas Gs, y es lo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, como ya lo mencioné, podría ser, por ejemplo, bueno, tal vez estos son ejemplos nuevos, un fenotipo celular, la definición de un fenotipo celular mediado por transducción de señales, cuando tenemos una respuesta al ambiente y después modificación del ambiente en el que se encuentra, pero quizás un ejemplo más ecológico podría ser construcción de nicho, el ensamblaje de una comunidad ecológica. Y pongo aquí como un tercer ejemplo a ustedes mismos, ¿no? Nosotros somos organismos que estamos constantemente respondiendo y modificando a nuestro ambiente. Entonces, los sistemas biológicos en general son objetos que son dinámicos, o sea, cambian en el tiempo, y no nada más cambian en el tiempo así nomás, sino que además cambian en diferentes escalas temporales. Tenemos que, otra vez regresando al ejemplo de una planta, pues una planta podría tener, bueno, tiene metabolismo que puede cambiar en una escala de tiempo de segundos, tiene enzimas que pueden cambiar en minutos, tiene estados de activación genética que cambian en horas, cambios en los estadios del desarrollo que pueden cambiar en días o hasta semanas. Eso a su vez puede cambiar la estructura poblacional, que puede cambiar las comunidades, y así nos podemos ir. Entonces, los sistemas biológicos son dinámicos, pero además con escalas de tiempo que están acopladas entre sí. Es decir, tanto el cambio metabólico puede afectar la expresión genética, por ejemplo, como también viceversa, la expresión genética puede afectar los cambios metabólicos, y pues claro que todo eso en colectivo puede afectar las interacciones ecológicas, ¿no? Como la secreción de metabolitos secundarios y ese tipo de cuestiones. Y otra cosa que también caracteriza a los sistemas biológicos es que son heterogéneos. Y no nada más, todos nosotros sabemos que si muestramos otra vez una planta y otra planta, aunque sean de la misma especie, incluso aunque sean clonas y genéticamente iguales, van a ser diferentes. En al menos algunos rasgos van a ser diferentes. Y bueno, podemos encontrar esta heterogeneidad en todos niveles otra vez, y hay muchos diferentes niveles de variabilidad, ¿no? Entonces, pues esto hace que uno piense de entrada, bueno, es que entender sistemas biológicos pues puede ser muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque son dinámicos y son además heterogéneos, con dinámicas a diferentes escalas y variabilidades en diferentes niveles. Pero justamente por eso es que es tan importante adquirir herramientas para poder
entender y formalizar estas dos características de nuestros sistemas biológicos. Y una de estas herramientas son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, bueno, aquí otra cita de este mismo libro, la pueden leer ustedes. Igual les recomiendo muchísimo esta lectura. Me parece que da una introducción muy buena, intuitiva a esto de la biología de sistemas y demás. Entonces, aquí justamente habla un poco acerca de cómo los organismos pues pueden responder a perturbaciones externas, pero mantener cierto nivel de homeostasis. Ya por ahí, en otro contexto, pero salió la palabra de plasticidad. Eso es otra de las características muy importantes que emergen a partir de las interacciones regulatorias en sistemas biológicos. Entonces, nosotros en biología de sistemas, lo que estudiamos, o sea, nuestro objeto de estudio son las redes biológicas dinámicas. Y me gusta mucho esta cita que alguien alguna vez dijo, aquí casi debería poner comunicación personal, pero no sé ni siquiera quién lo dijo, en algún congreso alguien sacó esa frase y se me hizo muy bonita y muy acertada porque pues justamente nos pone muy en claro cómo otra vez los sistemas dinámicos cambian de forma acoplada, con diferentes escalas de tiempo acopladas entre ellos. Entonces, pues esto de, bueno, un organismo en desarrollo es un sistema dinámico en una estructura dinámica, ¿no? Entonces, cambia internamente, pero también cambia externamente y modifica tanto lo externo como lo interno. Entonces, pues, ¿por qué nos interesa entonces, pues, hacer modelos matemáticos o qué hacemos en biología de sistemas? Pues justamente, bueno, esto está al revés, perdón. Queremos pasar de una biología que sea meramente descriptiva, esto voy a anotar, de una biología meramente descriptiva, donde simplemente decimos, bueno, pues ya sabemos que planta A va a afectar el suelo por medio de la extracción de nutrientes B, y eso a su vez va a favorecer que llegue planta C, pues en vez de enumerar las interacciones y las partes, ahora queremos predecir qué es lo que va a suceder. Entonces queremos formalizar lo que sabemos y a partir de hacer análisis de nuestros modelos matemáticos, lograr una predicción de qué va a suceder en un futuro. Y bueno, me parece que este tema, digo, en mi caso, es muy relevante en cuestión de salud y enfermedad, porque justamente quisiéramos saber si alguien asintomático, por ejemplo, o alguien que todavía no ha desarrollado alguna enfermedad, eventualmente puede desarrollar alguna patología muy severa. Entonces me gustaría saber cómo puedo predecir esta dinámica a partir del análisis del sistema biológico por medio de herramientas matemáticas y, claro, parar en seco esta trayectoria o incluso revertirla, ¿no? Claro que otra vez el ejemplo que doy pues es un ejemplo muy oscuro por mi deformación profesional. Podemos dar ejemplos más lindos como pues tal cual esto que está acá, ¿no? ¿Cuál va a ser el desarrollo de un sistema biológico? Pues cómo a partir de un huevo se forma una avecilla. En cuestión de ecosistemas también podríamos dar un ejemplo bonito, es decir, una comunidad ecológica en estadios sucesionales muy tempranos, pues a qué configuración de comunidad va a converger o a qué posibles configuraciones de comunidad va a converger y por qué, cómo, en cuánto tiempo. No sé, esto también a su vez podría ser relevante y ahora quizás entrando un poco a su propio tema de estudio, para el manejo, ¿no? O sea, quizás, no sé, algunas estrategias de extracción de recursos de forma sustentable. Entonces, predecir, pues bueno, ¿qué tanto le podría yo pegar a este huevecillo, bueno, este sistema ecológico, sin afectar esta trayectoria dinámica, ¿no? O al revés, ¿qué tanto tendría que yo manipular un sistema que está muy dañado para poder retomar una trayectoria
pues más deseable, ¿no? No sé, en cuestión de restauración ecológica, por ejemplo, podría ser. Entonces, esto es una de las grandes motivaciones de hacer modelos matemáticos de sistemas biológicos, en particular con ecuaciones diferenciales, pero también con redes booleanas que ya vieron, poder predecir qué va a suceder en función de las interacciones y de las perturbaciones que se le puedan hacer a esas interacciones. Otra cosa importante que podemos responder con modelos matemáticos es de dónde salen patrones observados. Eso, pues, en ecuaciones diferenciales podría corresponder a si nosotros tenemos una colección de muestras de un sistema biológico, en este caso representado con estos círculos vacíos, bueno, sí, estos circulillos de acá, pues podríamos querer preguntarnos cuál es el mecanismo subyacente que explica estos patrones. Entonces, básicamente, eso significa que queremos proponer un modelo matemático con ecuaciones diferenciales, porque justamente queremos que sea continuo en este caso, que pues pase lo más cerca posible de las observaciones empíricas. Y entonces, pues eso nos puede hablar de, pues, qué puede estar pasando dentro de, ¿no? Es como una forma de tener un microscopio donde podemos abrir la cajita negra de nuestro sistema biológico y ver qué hay ahí adentro, qué es lo que está generando que se generen estos patrones observados. Entonces, bueno, estos son ejemplos, otra vez, de mi propia investigación. Tienen que ver con cuestiones fisiológicas, no sé, cambios en cantidad de bacterias en torrente sanguíneo, cómo cambia la mucosa y demás. Pero bueno, pueden, más adelante que discutamos artículos, pues vamos a ver otros ejemplos también. Otro de los patrones observados también podría ser una distribución, ¿no? Una distribución probabilística, pues ¿de dónde sale? ¿Por qué tiene esa curtosis? ¿Por qué tiene esa media? ¿Por qué tiene esa dispersión? Pues podemos hacer modelos matemáticos que corresponden a hipótesis de forma formal, unas hipótesis formales, y ver si efectivamente esa hipótesis explica esas observaciones. Entonces, pues la biología de sistemas, también seguro, pues esto ya lo vieron en sesiones pasadas con Eugenio y Mariana, pues básicamente algo que estudiamos es cómo una red biológica compleja reacciona a perturbaciones o a entradas del sistema y pues qué es lo que le pasa, o sea, qué podemos medir de ahí. Entonces, otra vez el ejemplito esto de la caja negra, ¿no? Entonces, las regulaciones como las interacciones como una caja negra, lo que nos permite la biología o la formalización con sistemas dinámicos no lineales, bueno, en particular no lineales, es pues echarle un vistazo aquí adentro, ¿no? Ver qué es el mecanismo responsable de este mapeo entre entradas o perturbaciones y salidas, que podrían ser fenotipos, pero también estados de una comunidad ensamblada, por ejemplo. Entonces, pues estas relaciones las podemos simular con una vez que tenemos nuestros modelos matemáticos, podemos simularlas para hacer predicciones de, pues, de dónde salen tanto lo que se mide como lo que no se mide, por ejemplo, un experimento in silico, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues justamente quiero poner este énfasis en esta retroalimentación constante, este diálogo constante entre los datos empíricos. Nosotros para construir modelos necesitamos información de campo, no sé, de artículos, de clínica, de experimentos, de bioterio, de viveros, etcétera. Y queremos integrar toda esta información en modelos matemáticos, y el análisis de los modelos matemáticos nos va a permitir hacer predicciones sobre comportamientos que ojalá sean observados. O sea, ojalá digo porque, pues, si la predicción es acertada, efectivamente eso sería lo que observaríamos. Entonces, pues vamos a ver qué tipo de modelos matemáticos podemos plantear acá. Pues en general utilizamos sistemas dinámicos no lineales que pueden tener, bueno, que
de una forma abstracta se representan así. Nos interesa la tasa de cambio, por eso este puntito aquí arriba, del vector de variables de mi sistema. Vector, por eso esta flechita, nuestras variables en X. Entonces, como la tasa de cambio de todas las variables de mi sistema coleccionadas en un vector, entonces, no sé, cada variable podría ser uno de los puntitos en esta red, es una función vectorial de las variables en mi sistema en el tiempo. Entonces, otra vez, el módulo pasado, ustedes que vieron redes booleanas, pues ya empezaron a ver, ya vieron algo de esto, ¿no? Entonces veían como cada uno de los nodos de su red booleana al tiempo t más 1 es una función sin pérdida de generalidad de todos los nodos de su red booleana al tiempo t. Entonces, este mapeo entre pues el cambio en variables en función de todo el estado del sistema, o sea, el conjunto de, bueno, un estado del sistema es el valor o el conjunto de valores de las diferentes variables en mi sistema al tiempo t. A eso se le llama estado. Otra vez, lo vamos a ver más adelante, pero de una vez lo introduzco. Entonces, pues bueno, ¿de qué colores y sabores puedo yo construir este tipo de sistemas dinámicos? Bueno, pues podemos ver tanto modelos que sean deterministas como también estocásticos. Si nos interesan las trayectorias de los promedios poblacionales, por ejemplo, veríamos modelos deterministas. Si nos interesa entender de dónde sale alguna distribución, pues necesitamos representar, queremos entender de dónde salen distribuciones, para ello necesitaríamos un modelo estocástico. Y bueno, también tenemos modelos que pueden ser discretos, tanto en las variables de estado, en cada una de las i variables de estado, como en el tiempo, o solo uno o solo el otro. Los modelos booleanos que ustedes acaban de ver son discretos tanto en sus variables de estado como en el tiempo. O lo que vamos a ver hoy, podemos ver modelos continuos, que básicamente tanto las variables de estado como los tiempos sean números reales. O sea, yo puedo elegir cualquier fracción y no estoy restringida a un número natural o finito, o incluso finito de estados, ¿no? Entonces, estas representaciones las hacemos justamente para poder predecir la respuesta de nuestro sistema a perturbaciones. Otra vez el ejemplo de lo que yo peco, lo que yo estudio, que son las enfermedades. Yo, por ejemplo, represento redes de regulación bioquímicas o fisiológicas para predecir cuál va a ser el efecto de diferentes factores de riesgo, como pueden ser patógenos, toxinas, estilo de vida, inflamación crónica, polimorfismos, cómo se procesan estas perturbaciones para eventualmente tener un estado de enfermedad como un comportamiento emergente. Entonces, pues otra vez regresando a su módulo pasado, pues esto lo pueden pensar como, pues, si se converge cuando se perturba la red booleana a un nuevo atractor, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos a qué atractores convergen en un estado natural o en un estado silvestre, digamos, pues quizás si yo perturbo lo suficiente, puedo empujar a mi sistema a converger a algún otro estado. Entonces, otra vez, esta noción de cajita negra y los modelos matemáticos nos dan la posibilidad de echar luz sobre esta red compleja de procesamientos de señales para explicar el mapeo entre entradas o perturbaciones y salidas fenotipos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con ecuaciones diferenciales, digamos que el pipeline, o bueno, incluso también con redes booleanas, como la metodología clásica que seguimos,
la muestro aquí. Entonces, digamos que, bueno, aquí en amarillo está todo el mundo de los datos empíricos. Yo no me voy a clavar en eso porque esa no es mi área. Ustedes son expertos en eso. Entonces, el primer paso es integrar los datos empíricos en redes de interacción donde identificamos entradas que podrían ser las perturbaciones, o sea, lo que yo puedo manipular experimentalmente, o en caso de estudios ecológicos, pues quizás elegir 2 sitios de estudio, uno que tenga ciertas características, otro que tenga otras características. Esas son las entradas de mi sistema, y las salidas, pues son aquellas que puedo yo medir, ¿sí? Quizás no todo lo puedo medir, quizás sí. Ya que tengo esto, lo formalizo en un sistema dinámico. En el caso de las ecuaciones diferenciales, necesitamos un paso adicional que se refiere a la calibración. Por eso está en paréntesis, porque en redes booleanas ustedes no tuvieron que hacer eso, porque son modelos cualitativos donde solamente podemos decir algo acerca de la estructura. No tenemos manera de modular las interacciones. Es decir, B es o no es modulado por A. No podemos decir, pues lo modula tantito, o quizás en otro sistema lo modula menos o lo modula más. Es sí o no. Es muy categórico, ¿no? En las ecuaciones diferenciales no. Podemos calibrar nuestros modelos para suavemente pedir que pasen lo más cerca posible de nuestros datos experimentales. Hay técnicas que ahorita vamos a ver de cómo se hace eso. Ya que tenemos nuestro modelo calibrado, ahora sí podemos hacer todo tipo de experimentos, podemos empezar a pegarle a la piñata. Entonces, algo que ustedes ya hicieron son simulaciones de mutantes, ¿no? Bueno, mutantes, o no sé cómo lo llamó Eugenio, aunque bueno, en el caso de BullNet, pues sí son, el comando incluso así se llama, ¿no? Fijar fixed genes, entonces se refiere a mutantes, aunque uno puede representar otra cosa con esa misma metodología, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, simular mutantes, pero podemos hacer también análisis de bifurcaciones, que es una forma más suave, digamos, de ver cómo se genera o qué elemento de mi sistema puede generar un cambio abrupto, una transición cualitativa entre un estado y el otro. Otra vez, en el caso de redes booleanas, podría ser entre un atractor y otro, pero no necesariamente. Vamos a ver que hay otros colores y sabores de transiciones abruptas. Podemos hacer eso, ya lo decía su compañera Tatiana, me parece, esto de sensibilidad paramétrica. Podemos hacer análisis de sensibilidad, que básicamente lo que nos responde este tipo de análisis es cuáles son las interacciones que cuando yo las cambio de forma suave y continua afectan más drásticamente el comportamiento de mi sistema. Otra vez, es algo que podemos hacer con ecuaciones diferenciales, pero no con redes booleanas, porque en redes booleanas pues todo tiene el mismo peso, ¿sí? Todo es o no es, punto final. En ecuaciones diferenciales podemos modular estos pesos y ver, bueno, pues qué tanto, si modifico una modulación u otra, puedo generar un cambio abrupto en mi sistema. Entonces, además, pues puedo hacer cosas muy interesantes, como, bueno, esto es algo que a mí se me hace fascinante y que creo que empieza a tener auge en cuestiones más de, pues sí, de colapso ecológico, tristemente, prevención o predicción de colapsos ecológicos, que se refiere a la detección temprana de catástrofes o de transiciones abruptas. Entonces, podemos hacer estudios de nuestro sistema biológico para ver, bueno, pues si hay algo que nos puede decir que está a punto de cambiar de comportamiento cualitativo, cambiar de fase, otra vez en lenguaje de redes booleanas, cambiar de atractor, ¿no? Podemos también hacer por ejemplo, estratificación, bueno, en el caso otra vez clínico de pacientes, por ejemplo, podríamos ver, bueno, pues si yo simulo variantes genéticos, en este caso, que serían variantes paramétricos desde el punto de vista matemático, pues podemos ver eso como fragmenta el espacio fenotípico, que es algo
análogo, otra vez pero sin parámetros, que ustedes hicieron con redes booleanas, donde justamente vieron una fragmentación del espacio fenotípico dividiendo el espacio fase, o sea, las posibles condiciones iniciales en diferentes cuencas de atracción que corresponden a configuraciones cualitativamente diferentes de su sistema biológico. Lo mismo podemos hacer con ecuaciones diferenciales, pero todavía con un paso de riqueza más, porque podemos meterle, bueno, no más podemos, no, le metemos parámetros y eso también nos puede dar fragmentación del espacio de fenotipos. Y bueno, una última utilidad de este tipo de análisis es el diseño de intervenciones óptimas. Esto me parece que también puede ser muy relevante desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque, por ejemplo, si queremos nosotros saquear algún recurso de un bosque tropical, por ejemplo, podríamos nosotros con un modelo matemático, pues ver cuál es la cantidad de extracción pues que el sistema aguanta sin que haya una transición abrupta de fase, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima de recursos que puedo extraer y qué tan seguido puedo yo hacerlo? Entonces, bueno, un equivalente otra vez en cuestiones de enfermedad podría ser un poco lo contrario. Si yo tengo una persona enferma, pues qué medicamentos les tengo que dar, cuántos y cuándo, para que se revierta ese estado de fenotipo patológico, ¿no? Entonces, esas preguntas de dosis y tiempos mínimos y máximos, o mínimos necesarios para, o máximos para evitar qué, son otra de las grandes motivaciones de hacer modelos matemáticos. Bueno, quizás otra también porque al inicio de sesión alguien comentó acerca de un análisis de vulnerabilidad y demás, pues justamente este análisis de fragmentación del espacio con variantes, en este caso genéticos, en general paramétricos, pues también nos puede permitir detectar aquellos variantes que pueden ser vulnerables. Entonces, si se fijan, bueno, en este ejemplo que si nos da tiempo lo voy a explicar con más cuidado más adelante, pero básicamente es un modelito donde pues tenemos tres comportamientos cualitativos, uno robustamente sano, digamos, otro pues ya muy enfermo, pero tenemos estos dos que se llaman susceptibles. Entonces es a veces muy importante identificar a aquellos variantes de mi modelo que todavía no se ven mal, o sea, todavía parecen sanos, pero son susceptibles. ¿Y eso por qué es importante? Porque justamente quisiéramos nosotros prevenir que haya un cambio de fase. Entonces, bueno, otra vez otra cita de este libro, que es una motivación para justamente entrarle a la modelación matemático, ¿no? Sobre todo porque pues, vivimos en un mundo con recursos limitados, que ustedes mejor que nadie saben. En cuestión de, eso se puede entender en muchos niveles, en cuestión de hacer experimentos, por ejemplo, o estudiar sistemas biológicos, pues también tenemos una cantidad finita de experimentos que podemos o queremos hacer. Entonces, queremos utilizar herramientas matemáticas y computacionales que nos permitan avanzar lo más posible hacia entender nuestro sistema biológico sin tener que, pues, estarle moviendo demasiado, ¿no? Ahora, en tiempos de pandemia es todavía más evidente porque, pues, estamos en nuestras casas con necesidad de, pues, sacarle el mayor jugo posible a nuestros datos, ¿no? O a los datos que alguien más sacó, quizás. Entonces, bueno, esto fue una pequeña introducción ojalá haya servido como motivación de por qué nos interesa clavarnos ahora por qué ojalá les interesó clavarse en modelos booleanos, por qué también nos interesa clavarnos en ecuaciones diferenciales y cuáles son el tipo de preguntas que podemos responder con esto.
Claro que todo lo que acabo de decir, pues es solo para como una prueba, ¿no? Como cuando uno va a una degustación, ¿sí? Como una degustación, lo que vamos a ver más adelante es, pues, ya más formalmente cómo se responde cada una de estas preguntas, ya con ejemplos concretos. A ver, un segundo. Maldita sea. Hace rato, más bien lo que puse en pausa fue compartir pantalla, no el video. Bueno, ni modo. Se grabó todo nuestro recreo. Un poco aburrido, pero bueno. O sea, aburrido para quien vea la pantalla en ese momento. Que se pueda recortar. Bueno, nada más déjenme checar si sí se está grabando, ¿verdad? Sí, ok, fantástico. Ok. Pero es que a veces esto del multitask es un poco complicado. Bueno, pues continuamos entonces. Pues ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a empezar a hablar acerca de modelos mecanicistas continuos. Quiero hacer un énfasis, como ya le hice un par de veces, en la parte de continuos, porque ustedes ya vieron modelos mecanicistas anteriormente, fueron modelos discretos. En este caso, vamos a trabajar con modelos continuos, en particular con ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, en general ordinarias, aunque también vamos a ver algunos addendums. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos con continuos? Que pues ahora sí vamos a trabajar en los números reales. Entonces, anteriormente trabajaron con tiempos que se movían en los naturales, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así, y con variables, sus variables de estado, que incluso están todavía más restringidas, en el sentido de que adquirían valores binarios, ¿no? O sea, 0 o 1, prendido o apagado, presente o ausente. Aquí vamos a trabajar tanto con variables de estado en los reales, ¿sí? Y bueno, como estamos trabajando con vectores de variables de estado, o sea, con más de una variable, forman vectores. Eso inmediatamente significa que estamos trabajando en el mundo de los reales en n dimensión, o sea, en Rn, y el tiempo también está en los reales. Entonces, eso significa en términos prácticos que yo, por ejemplo, puedo empezar a hablar de, en el caso de mis variables de estado, de concentraciones, de densidades, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? O sea, no tengo restricción de qué número o de cómo contar o cómo medir mis variables de estado. Y en cuestiones de tiempo, pues también el tiempo ahora puede avanzar o avanza en los números reales, es decir, pues no estoy restringida a hacer pasos discretos, paso 1, luego t más 1, luego t más 2, luego t más 3, etcétera, sino que cualquier número entre 0 y más infinito es permitido. De hecho, aquí, bueno, como si en realidad estamos hablando de reales positivos, o sea, no nos interesan tiempos negativos ni variables negativas, porque estamos hablando de sistemas biológicos donde pues no podemos tener menos 3 conejos, ¿no? Pero en cuestión del tiempo, pues en algunos contextos técnicos sí nos podría interesar irnos atrás en el tiempo, pues eso dependería de qué definimos como tiempo cero, ¿no? Pero bueno, en cuestión de variables de estado, sí nos interesa mucho que estén en los reales positivos. Entonces, pues quizás la acepción o una de las cosas más, considerando que acaban de hablar de redes booleanas, una de las grandes
de las primeras preguntas que ustedes podrían responder con un modelo continuo y que no se pudo responder o que no se puede responder con un modelo booleano es ¿de dónde salen las compuertas lógicas? Ustedes cuando construyeron su modelo booleano, pues a priori asumían que A not B y A y B es C al tiempo T más 1 o A o B, bla, 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 bla. Entonces, una pregunta natural podría ser, bueno, pero en realidad, ¿bajo qué mecanismos de interacción, podría hacer que emerjan estas compuertas lógicas? Esto es una pregunta que a mí se me hace súper bonita. Se ha estudiado mucho en el contexto de biología sintética o biotecnología y demás, porque además de ser interesante esto de utilizar modelos con compuertas lógicas y que es relativamente sencillo y que nos puede decir cosas acerca de los atractores de nuestro modelo y demás, de nuestra red y demás, pues esto, si lo piensan, tiene además una implicación técnica clara que básicamente se refiere a, pues, ¿qué pasa si yo quiero construir circuitos biológicos, o sea, en vez de circuitos computacionales o circuitos eléctricos, circuitos con agentes biológicos? Entonces, por ejemplo, una bacteria que cuando observa toxina A y toxina B en el medio, entonces prenda alguna señal de alarma, ¿no? O sea, los biosensores. O alguna bacteria o célula modificada que, pues, si nota en el cuerpo que hay algún marcador de enfermedad, pues secrete algún fármaco, ¿no? Otra vez, biotecnología muy, muy, muy aplicada. Entonces, hay hay un gran interés, no nada más conceptual, sino también tecnológico, de estudiar, pues, si efectivamente las compuertas lógicas que ustedes utilizaron cuando construyeron modelos con redes booleanas, pues si si efectivamente son realizables, ¿no? Entonces, bueno, esto es una referencia de ellos. Si les interesa, la pueden consultar. No lo vamos a ver aquí con mucho, de hecho, no lo vamos a ver aquí, pero bueno, se los pongo a manera de motivación. Entonces, muy brevemente, lo que se hace en estos estudios es, pues, preguntarse en el caso de un organismo, bueno, de una bacteria, pues, si uno representa de forma cinética con ecuaciones diferenciales las interacciones bioquímicas entre factores transcripcionales y genes. Otra vez, ¿por qué ese ejemplo? Pues en primer lugar porque se puede hacer en laboratorio, pero pues también porque es el ejemplo clásico en redes booleanas, ¿no? Las redes de regulación genética. Entonces, se puede representar matemáticamente toda la cinética de interacción entre estas moléculas, escribir un sistema de ecuaciones que depende de parámetros, resolver este sistema y ahora preguntarse, pues, cuando nosotros variamos parámetros, ¿qué tipo de comportamientos podemos recuperar? Es decir, podemos construir o podemos recuperar todas las compuertas lógicas, sí, no, cuáles, y podemos recuperar algo que esté como en medio, como una compuerta lógica imperfecta. Ese tipo de preguntas podríamos hacer, ¿no? Que, pues, bueno, otra vez, viniendo de un módulo de redes booleanas, pues quizás sea la primer pregunta más obvia bueno, no obvia, pero la primera pregunta, digamos, que puede resultar naturalmente después de estudiar redes booleanas. Si les interesa este tipo de cuestiones, lo podemos discutir más adelante con mucho gusto. Otra de las grandes cosas o de las grandes preguntas que nos podemos hacer con ecuaciones diferenciales y que no pudimos hacer con modelos booleanos es cómo se traducen cambios ambientales, por ejemplo, graduales en decisiones fenotípicas abruptas.
este tipo de diagrama lo vamos a ver mucho y esto se llama un diagrama de bifurcación. Esta es la referencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ecosistema que tiene una cantidad de biomasa sustentable, digamos, ¿no? O sea, que corresponde a un punto de equilibrio estable y que pues está bien en el sentido de pues no está sobreexplotado, pero después alguien empieza, bueno, se introducen animales que empiezan a comerse la biomasa, no sé si el pasto, y pues empezamos aquí, se empiezan a comer, a comer, a comer, a comer. Si se fijan, el cambio es gradual, o sea, no hay un cambio abrupto aquí todavía, hasta que llegamos a este valor especial, este valor F1, que se llama bifurcación. Entonces, de pronto, llegamos aquí y ¡pum! Se baja abruptamente de esta cantidad de biomasa a esta otra cantidad de biomasa mucho más pequeña. Entonces, fíjense cómo hay un cambio abrupto, una catástrofe desde un punto de vista matemático. Y más aún, cuando yo estoy aquí abajo, aunque le empiece a sacar esta perturbación, o sea, las, no sé, chivos que estaban comiéndose el recurso, no va a ser suficiente con regresar tantito, o sea, digamos que cuando yo estaba aquí, pues me regresaba tantito y ya me alejaba de la bifurcación, ¿no? Pero cuando ya estoy aquí abajo, me tengo que alejar mucho más, tengo que decrecer muchísimo más la perturbación del valor que inicialmente causó este cambio para eventualmente poder, ¡pum!, otra vez subir a un equilibrio no explotado. Este tipo de estudios son muy, muy, muy importantes porque justamente nos permiten, pues no nada más, pues otra vez, bueno, en analogía con los modelos booleanos, pues digamos que otra vez tenemos aquí multiestabilidad, ¿no? Tenemos esta región especial entre estos dos valores, donde tenemos dos posibles estados de mi sistema para una misma cantidad de perturbación. Entonces tenemos aquí multiestabilidad. Ya desde ahí es interesantísimo porque eso significa que dependiendo de mis condiciones iniciales, o sea, de la historia de mi sistema, estoy aquí arriba o aquí abajo. Y también me dice cuál es la vulnerabilidad de mi sistema a diferentes perturbaciones. O sea, si yo estoy aquí arriba, tengo que tener mucho cuidado con acercarme a este umbral de acá. Y también arroja muchas preguntas. Por ejemplo, ¿puedo yo predecir cuando ya estoy cerca de este valor especial? Les voy a un spoiler. La respuesta es sí, sí se puede y lo vamos a ver. También puedo preguntar, bueno, y si estoy aquí, ¿qué pasa si le meto alguna otra perturbación? ¿Puedo volver a subir? Etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de estudios, pues casi ya nada más por esto podría ser interesante estudiar ecuaciones diferenciales. De hecho, tan es así que, bueno, en mi caso, gran parte de mi investigación, no toda, pero una parte importante, se centra en estudiar este tipo de sistemas biológicos que representan este tipo de comportamientos. Porque si bien esta vez, excepcionalmente, empecé con un ejemplo ecológico, también se lo pueden imaginar como un ejemplo fisiológico o patológico, donde empezamos en un estado de salud y digamos, no sé, empezamos a comer azúcar, 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 y de pronto, ¡pum!, diabetes, ¿no? Bueno, más bien síndrome metabólico, porque todavía es reversible, etcétera. Entonces, para lograr esto, para responder este tipo de preguntas, es absolutamente necesario tener la capacidad de modular cuantitativamente mis interacciones. O sea, ya no es suficiente con decir que A induce a B, C y B juntos activan a D, sino que ahora tenemos que tener la capacidad de modular, ¿no? Casi como en nuestra estufa que modulamos el fuego, tenemos que poder modular la fuerza de mis interacciones. Entonces, esta modulación cuantitativa la logramos metiéndole parámetros a nuestro sistema. Entonces, pues vamos a empezar, ahora sí, a trabajar. Entonces, antes de incluso de ver, bueno, pues, a ver,
cómo se resuelve y demás, vamos a empezar directamente y sin escalas a ver cómo empezamos a construir un modelo matemático con ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles son las piezas de mi rompecabezas que necesito considerar? Entonces, algo importante es que la teoría con la que vamos a trabajar se llama, pues sí, los supuestos fuertes se llama ley de acción de masas. Y la ley de acción de masas, ahorita vamos a ver, nos dice cómo podemos representar matemáticamente una reacción que afecta a las variables de mi sistema. Entonces, primero vamos a poner sobre la mesa cuáles son las piececitas, ¿no? Cuáles son los legos con los que vamos a ensamblar nuestro modelo. Entonces, primero, pues vamos a tener que tenemos, bueno, importantísimo, variables. De las variables podríamos distinguir además extra, en este caso con una estrellita, pero lo pueden hacer como ustedes quieran, aquellas variables que son medibles, o sea, las salidas de mi sistema. Puede tener entradas de mi sistema, que son las perturbaciones. Pueden haber valores constantes que no cambian a lo largo del tiempo. Si se fijan, las variables son explícitamente dependientes del tiempo y podemos tener cualquier cosa que esté afuera de mi sistema, que, no sé, entradas y salidas a mi sistema y reacciones. Aquí quiero otra vez robarme las palabras de alguna persona anónima que dijo algún comentario interesantísimo en alguna clase, que dijo que básicamente definió un sistema biológico como una parcela del universo, ¿no? O sea, nosotros definimos, o sea, ¿cuál es nuestro sistema? Pues el que nosotros definamos, ¿no? O sea, donde yo ponga la línea divisoria, eso va a ser el sistema. ¿Y de qué depende? Pues de cuál sea mi interés, ¿no? O sea, si yo estoy estudiando la interacción dinámica entre vegetación y agua subterránea, pues claramente que tengo que tener al menos esos dos elementos en mi sistema y la interacción entre ellos, pero quizás algo externo como podría ser una lluvia, pues podría ser algo que entra a mi sistema como un input al sistema, ¿no? Por decir. Luego, pues ahora tenemos también diferentes tipos de reacciones, que puede ser, bueno, degradación o decaimiento, producción, esto puede ser también, no, degradación, también muerte, ¿no? Producción también puede ser llegada, nacimiento, transformación, o sea, podría ser de plántula a plántula madura, por ejemplo, o en el caso de reacciones enzimáticas, una enzima no activada, una enzima activada, etcétera. Dimerizaciones, ¿no? Podemos otra vez, en el caso de, esto tiene mucho que ver o está inspirado en cinética enzimática. Bueno, de hecho, la inspiración original fue de interacciones ecológicas, después se utilizó mucho en cinética enzimática, seguro han escuchado esto de ecuaciones de Michaelis-Menten y demás, pues tiene que ver con esto. Bueno, también tenemos dimerizaciones, donde en este caso, por ejemplo, dos moléculas se juntan y forman un heterómero, ¿no? O sea, una molécula conformada por otras dos. Pero también lo podríamos pensar como en ecología. No sé si hay, por ejemplo, la ocupación de algún recurso limitante, podría ser, que lo representemos así. Y tenemos también modulaciones, donde tenemos tanto activación como inhibición, es decir, elementos que fomentan alguna de estas reacciones o bien las inhiben. Entonces vamos a empezar con un ejemplo concreto. Otra vez es un ejemplo prestado de bioquímica. Disculpen por eso. Ahorita vamos a dar un ejemplo más ecológico, pero bueno. Entonces aquí, por ejemplo, supongamos que tengo yo tres moléculas, una o tres enzimas, una X, un dímero XY y una molécula Y. Y ahora supongamos que a X se produce a partir de un precursor de X, que puede ser un recurso no limitante, o sea, por ejemplo, podría ser la producción de RNA mensajero, bueno, dije que eran enzimas, pero moléculas en general. Por ejemplo, producción de RNA mensajero a partir de algún precursor o la activación de alguna molécula a partir de algún recurso que no sea limitante.
Esto puede ser modulado por alguna enzima que induce esta reacción o que module esta reacción. Esta molécula también podría degradarse. Esta degradación puede depender de, puede ser modulada por esta otra enzima. Y a esta molécula X, pues además podría formar un heterómero, un heterodímero con otra molécula Y, que en este sistema o en esta escala de tiempo asumimos que ni se produce ni se degrada. O sea, está ahí quietecita y lo único que le puede pasar es que se dimerice. Entonces, esto es un ejemplo de un sistema, ¿no? Otro ejemplo, ahora sí un poco más biológico, perdón, un poco más ecológico, pero con el mismo tipo de notación que tuvimos anteriormente y que además seguro ustedes conocen muy bien, que es el modelo de Lotka-Volterra. Entonces tenemos el sistema de depredador-presa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el depredador que pues puede, bueno, morirse claramente con cierta tasa constante, y puede además reproducirse, entonces, bueno, nacer a partir de él mismo, o sea, él es su propio precursor, digamos, porque no hay generación espontánea. Y además, fíjense cómo aquí tenemos esta modulación de la reproducción por medio de las presas. O sea, si entre más presas haya, pues más se puede reproducir porque come más. Y además, los depredadores pues se comen a las presas, entonces esta reacción de muerte de presa es a su vez modulada por el depredador. Esto es un ejemplo donde muy fácilmente pueden entender qué significa modular. Obviamente, cuando la presa se muere, pues el depredador no se muere, ¿no? Entonces induce su muerte, pero a él no le pasa nada. Y la presa pues puede también reproducirse con ella misma como precursor, porque también aquí no hay generación espontánea. Entonces, este es el modelo de depredador-presa. Bueno, esto de principio a fin se podría ver como una retroalimentación negativa con un retardo, o sea, porque si se fijan, la propia presa induce a quien le va a dar muerte, pero con un retardo, ¿no? Porque se tarda esto un rato en crecer y comer. Entonces, bueno, de principio a fin podemos ver esto como una retroalimentación negativa con retardo. Esto me refiero con entender cuál es la estructura de control subyacente, ¿no? O sea, cuál es la lógica regulatoria que hay detrás de este tipo de objetos. Entonces, bueno, pues ya que tenemos este sistema, ahora queremos pues ponerlo en un lenguaje matemático. Entonces vamos a pasar de una red representada de forma visual a un sistema de ecuaciones. Y es aquí donde va a entrar la ley de acción de masas. Entonces, quiero que se fijen ahora muy bien. Hay dos cosas donde tienen que poner mucha atención. Bueno, en general pongan atención, pero en particular aquí. Entonces, la primera es que las funciones que determinan la tasa de cambio de las variables de estado de mi sistema son la suma de todas las reacciones que afectan a esa iésima variable. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Pero lo voy a repetir porque es importante. Entonces, fíjense, la función fi, que es aquella que me dice cómo va a cambiar la variable i de mi sistema, es una función de todas mis variables de estado y del tiempo, y en particular la vamos a escribir como la suma de todas las j reacciones que afectan a esta variable de estado. Y luego pues todavía tengo que aprender pues cómo escribo las reacciones, pues cada jotésima reacción, ¿sí? O sea, cada una de las reacciones que afecta a mi variable, y puedo representarla como el producto, y aquí es donde entra la ley de acción de masas, el producto entre precursores y moduladores de mi reacción. Entonces, otra vez regresando al ejemplo de el modelo de depredador-presa, pues en el caso de la muerte de esta pobre persona aquí, bueno, no es una persona, esta pobre presa de aquí, pues es proporcional, esta reacción de aquí es proporcional tanto a cuántas presas hay al tiempo t, porque no se puede morir algo que no está,
o sea, es su precursor de su propia muerte, así de triste como suena, así es, y en matemáticas así se representa tal cual, y es además modulado por esta presa, digo, este depredador, ¿sí? Entonces es un producto, la muerte de esta presa es el producto de cuántas presas hay, precursor, y de cuántos moduladores hay, ¿ok? Entonces, bueno, pero regresando al ejemplo más bioquímico, entonces, si nos fijamos por un momento solamente en mi variable X, entonces lo que voy a hacer es escribir la función que me describe cómo cambia mi variable X. Entonces, a ver, todo el mundo sabe qué es una derivada, ¿no? A ver, alcen la mano o reaccionen de alguna forma los que sí saben qué es una derivada. Sí, 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 sí. Ya solo falta Eduardo y Cecilio. Esperemos que sí sepan. Bueno, una derivada lo que nos está diciendo es acerca de la tasa de cambio de mi variable, ¿no? Entonces, lo que yo voy a describir con ecuaciones diferenciales es cómo cambia mi variable, en este caso x, su tasa de cambio de x de t. Entonces, pues quiero saber, pues, quién rige o quién determina en un lenguaje más imperialista quizás, pero ni modo así se dice, bueno, no ni modo, podemos utilizar otro, pero otra forma de decirlo es quién gobierna el cambio en esta variable de estado, ¿sí? O sea, ¿qué tengo que escribir del lado derecho de esta ecuación de acá? Entonces, pues justamente lo que acabamos de ver acá, pues nos dice cómo hacerlo, ¿no? Entonces, lo primero, esta ecuación 2, ¿no? Nos dice que la función que yo vaya a escribir, o sea, esto de aquí, esta es la función, bueno, todo esto es la función, de hecho, es la suma de las reacciones individuales que afectan a mi variable. Entonces, ¿qué reacciones afectan a mi variable? Bueno, si se fijan, en realidad son 4 reacciones. Una reacción de producción, reacción 1, una reacción de degradación, reacción 2, una reacción de formación del heterodímero, reacción 3 más, y una reacción de disociación del heterodímero, o sea, que podríamos interpretarla como R3 menos, ¿no? O sea, esta reacción es reversible, por eso tiene flechas que apuntan a un lado, pero también de regreso. Esto indica que es reversible y en términos prácticos significa que en realidad representa 2 reacciones. Entonces, lo primero que aprendimos aquí en esta ecuación, ecuación de aquí, es que esta función la vamos a escribir como suma de reacciones individuales. Entonces, pues sí, fíjense, esto es reacción 1 más reacción 2 más reacción 3 más reacción 4. Fíjense, bueno, acuérdense que estrictamente hablando, o sea, en mates, o sea, lo que estamos diciendo es que son combinaciones lineales de las reacciones. Digo, aquí también hay menos o hay más, pero es equivalente en el sentido de que siguen siendo combinaciones lineales, o sea, decimos una suma, pero pues también puede tener elementos de resta, ¿no? Es suficiente con poner un por menos uno adelante. Entonces, pues lo primero que aprendemos entonces es que para describir la dinámica o la tasa de cambio de X, necesitamos sumar las reacciones individuales, R1 más R2 más R3 más R3 menos, ¿no? Y luego, pues tenemos que aprender, y eso lo aprendimos aquí abajo, cómo escribo cada una de las jotésimas reacciones. O sea, en este caso J, pues va de 1 hasta 4, porque son 4 reacciones que afectan a esta variable de estado I. Entonces, la reacción 1 es una producción de nuevo, pues aquí tengo, pues fíjense, esta reglilla que nos decía, pues es el producto de los precursores por moduladores, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí X precursor por, o sea, el precursor por este modulador, que es esta enzima, por algún parámetro, ¿sí? Luego tenemos la degradación. Entonces, si se fijan, en realidad
como yo asumo que en este caso, porque yo así decidí declararlo, tanto la cantidad de moduladores como la cantidad de precursores es constante, en realidad esta tasa es una constante porque es la multiplicación de dos números reales, de dos escalares, que nos da a su vez otro número real, otro escalar. Entonces es como decir, pues sí, si xprod es 1, xprod es 2 y eprod es 2, entonces todo ese término junto sería pues, 4, ¿no? 1 por 2 por 2, 4. ¿Sí? Luego, una constante. Ahora se va a poner más interesante porque tenemos un término de degradación. Este término de degradación, otra vez la misma regla. Esta reacción es proporcional a la cantidad de precursores y a la cantidad de moduladores. La cantidad de precursores, pues es la variable de estado misma. Entonces, ahora no es un parámetro, sino es una variable, la variable xt. Y la cantidad de moduladores, pues otra vez es este parámetro que representamos como la enzima que degrada. Y además tenemos otro parámetro más, que es la tasa natural de degradación. Otra vez podríamos colapsar estos dos parámetros en solamente uno, que represente la tasa de degradación por la cantidad de enzimas que existe. Entonces, ya desde aquí podemos vislumbrar que se trata entonces de una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio de x depende de x, ¿sí? O sea, la derivada de x depende de x y de algunas otras cosas más. Entonces, aquí, ojo, ¿no? Luego, pues tenemos la formación de dímero y otra vez la misma regla. Tenemos, pues, tiene que ser proporcional a la cantidad de precursores por el modulador y algún parámetro. Entonces, para esta reacción, ¿qué precursores hay? Pues está X otra vez, pero además tenemos a Y. Y, que también es una variable, también es un precursor de esta reacción. Entonces, bueno, aquí el ejemplo que antes ponía es como, digo, un ejemplo un poco bobo, pero podría ser como si reacción 3 fuera un matrimonio, ¿no? Entonces, X, bueno, la tasa de matrimonios quizás, ¿no? O sea, X, un conjunto de personas, Y otro conjunto de personas, no quiero decir aquí nada heteronormativo, pero no sé, quizás el conjunto de personas con ciertas características que atraen a Y el conjunto de personas con ciertas características que atraen a X, hay cierta probabilidad de que formen una pareja, ¿no? XY, un dímero, y eso puede ser modulado por la cantidad de ministerios públicos que haya accesibles en ese tiempo. No sé, ¿me explico? O sea, cualquier cosa la podría yo representar así. Entonces, pues tenemos esta tasa de formación de dímero que requiere a estos dos precursores, que son dos variables de estado, X y Y, con la modulación. Y además tenemos que este dímero se puede disociar. Otra vez con nuestro mismo ejemplo, pues también hay una tasa de divorcios, ¿no? Que también pues es proporcional a pues cuántas personas estén casadas, ¿sí? O sea, cuántos dímeros haya, que es el precursor de esta reacción, por la cantidad de, pues no sé, abogados que, o sea, en el ejemplo, ¿no? De esto, la cantidad de abogados, por ejemplo, que puedan divorciar a gente. En el caso más bioquímico, la cantidad de enzimas que deshagan mi heterodímero o homodímero también podría ser, por alguna constante que es este parámetro, ¿sí? Entonces, fíjense, ya aprendimos, ya hemos llegado lejísimos, porque ya aprendimos cómo escribir mi primer parte de mi sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces ya puse en práctica estas reglas que puse aquí, ¿no? Ya dije esto de que la tasa de cambio de X va a ser una función de mis variables de estado, que es una combinación lineal de las reacciones individuales, y cada una de las reacciones individuales pues va a ser el producto de precursores y de moduladores por algún parámetro, ¿sí? Entonces, pues aquí ya tenemos nuestro primer término de mi sistema de ecuaciones.
Y de hecho, quiero que se fijen aquí que, por ejemplo, tenemos ya desde aquí términos que no son lineales. O sea, esta es una constante. Esto sí es una reacción lineal porque depende de forma lineal de esta variable. Eso también es una reacción lineal, pero aquí tenemos un producto. Ya tenemos nuestro primer término no lineal del día, ¿sí? Entonces, por eso es que en general decimos que para no restringir este tipo de interacciones que puedan justamente dar cierto tipo de cooperatividad o comportamientos interesantes, pues justamente en general hablamos de sistemas dinámicos no lineales porque podemos permitir que aparezcan este tipo de términos que pueden ser productos entre variables, por ejemplo, pero no exclusivamente. Entonces, pues bueno. Eh, Elisa, Sí, perdón, soy Conrado, una pregunta. adelante. Déjame poner Ah, mis audífonos porque no te escucho bien. sí, Adelante, por favor. sí, bueno, primero pues está padrísimo, está muy padre. Bueno, a mí me gusta mucho este diagrama, está muy completo, considera pues a mi punto de vista casi todo. Lo único que me surge de duda, y no es aguardar la fiesta, es simplemente una duda. Este, bueno, primero supongo que pues para tener algo así como esto se requieren muchos datos. Si se tienen esos datos, qué bueno. Si no se tuvieran tantos datos, se podría, eh, pues, dar como una idea, ¿cómo se le llama? Una percepción de posibles valores por ejemplo, en las variables o en las constantes de manera a lo mejor probabilística como, sí, pues como de probabilidades, o sea, que involucre ya cierta incertidumbre. Este tipo de redes la soportarían. A lo mejor me estoy adelantando, pero es que si no lo pregunto ahorita, pues quizás después se me olvida pues, con todo esto que estoy viendo tan padre y pues me hechiza, ¿no? Y ya se me olvida esa parte que pues, ahorita me surgió de duda. Eh, Gracias. sí, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, unas respuestas rápidas porque efectivamente lo vamos a ver más adelante. La primera cosa, y eso quiero que les vaya a quedar muy, muy, muy claro, nosotros no podemos decidir cuál es el valor de las variables. Eso es un comportamiento emergente. Es algo que resulta de las interacciones. Entonces, es como la máquina de chicles que yo le meto una moneda, que son los parámetros y las interacciones, y lo que me va a sacar el chicle es el valor de la variable. Entonces, acerca de los valores de variables, eso es algo que nosotros a priori no vamos a meterle al modelo, sino va a surgir a posteriori. O sea, este modelo, por ejemplo, me va a decir cuál va a ser la cantidad de X al tiempo 20 años o lo que sea, ¿no? Bueno, estamos en una escala de tiempo bioquímica, entonces a los 20 minutos. Los parámetros, eso sí, efectivamente, y como muy bien apuntas, Conrado, necesitamos valores. Entonces, hay muchas maneras de abordar esto y de hecho esto ha sido uno de los cuellos de botella, una de las, pues sí, de los argumentos que a la gente le gusta usar para decir que, pues ¿para qué entonces ecuaciones diferenciales y cómo le das números a tus parámetros? Bueno, dos respuestas. La primera, si tenemos nosotros, efectivamente también como dice Conrado, si nosotros tenemos suficientes datos como para parametrizar mi modelo, o sea, para decir en qué rango de valores puede estar esto, y vamos a ver más adelante a qué exactamente nos referimos con parametrizar, cómo se elige esto, y esto es todo un arte, o bueno, toda una tesis de maestría. Perdón, pero lo sé por mis estudiantes. Entonces, pues si tenemos datos, sí podemos darle parámetros muy, muy concretos y decir, estos parámetros reproducen con este sistema de ecuaciones estos datos experimentales. Pero incluso si nosotros no tenemos parámetros, podemos hacer un análisis exploratorio, decir, bueno, este objeto, ¿qué puede hacer? Yo podría variar mis parámetros órdenes de magnitud y identificar qué cosas puede hacer mi modelo, cómo puede comportarse, cuáles son los comportamientos cualitativos que este objeto puede tener y estos comportamientos cualitativos, cómo son modulables. Vimos hace rato ya un primer ejemplo de qué comportamiento cualitativo podría interesarnos, ¿no? Por ejemplo, podríamos preguntarnos
si este objeto es capaz o no de reproducir este tipo de comportamientos cualitativos para, o sea, algún equilibrio alguna zona de biestabilidad donde tenemos la coexistencia de dos equilibrios. Esto podría ser un ejemplo de un comportamiento cualitativo donde podríamos explorar por medio de técnicas tanto computacionales, algoritmos de fuerza bruta, o sea, explorar todo, porque es infinito, pero muestrear de forma razonable el espacio de parámetros, o podemos ser a veces más elegantes y ver con matemáticas qué cosas, qué tipo de comportamientos cualitativos puede tener mi sistema. Y podríamos, por ejemplo, decir, bueno, este objeto de aquí es imposible que presente este tipo de comportamientos cualitativos, ¿no? O sea, también podemos decir este tipo de cosas y de hecho, me voy a seguir regresando, esta es la última a la que me regreso. Por ejemplo, en este artículo, el análisis que hicieron fue así, ¿no? O sea, yo varío mis parámetros muchísimo, eso está en escala logarítmica, entonces yo varío todos mis parámetros órdenes de magnitud, o sea, exploro todo, y pongo entre comillas todo, porque matemáticamente hablando nunca puedo explorar todo el espacio de parámetros, porque está en Rn, o sea, es un hipercubo infinitamente grande, pero sí lo puedo muestrear razonablemente bien con técnicas computacionales. Cada uno de estos puntos es un conjunto de parámetros y ver esto cómo fracciona el espacio de comportamientos, ¿sí? Ahora, en este artículo en particular, que pues es de un grupo de investigación muy fuerte, con mucho dinero y que ya con años teniendo mucho dinero, pues además pudieron hacer experimentos y ver los experimentos donde viven en este espacio, es decir, estas bolitas corresponden a algún conjunto de parámetros aquí. Entonces, en este ejemplo, hicieron estas dos aproximaciones, ¿no? O sea, tanto explorar en general qué puede hacer mi objeto matemático y en particular, si yo lo parametrizo con valores que obtuve de literatura o de experimentos que yo mismo hice, donde viven esas instancias de mi sistema. Si se fijan, bueno, yo no sé, ojalá piensen esto un poco, a mí me costó años entender la profundidad de esto, ¿no? O sea, podemos con un modelo matemático, digamos que hacer el mapeo del espacio posible donde ese objeto biológico puede vivir. Entonces, variaciones de parámetros podría corresponder a cambios evolutivos, ¿no? O variantes evolutivas o variantes genéticas. Entonces, siempre que nosotros hacemos experimentos es tan solo una instancia de ese objeto, pero ese objeto podría tener alguna otra variante. Quisiéramos explorar, bueno, dónde viven esas otras variantes. Entonces, bueno, esta pregunta de Conrado es relevantísima, me da gusto que la hayas puesto y ojalá quede por lo pronto un poquito más claro, lo vamos a ir discutiendo más adelante, con más detalle. Entonces, bueno, nos quedamos acá, pero ahora, si se fijan, bueno, entonces, recapitulando muy brevemente, lo que hicimos aquí fue construir las ecuaciones, o la ecuación, que es una combinación lineal de reacciones, de que rigen o gobiernan la tasa de cambio de una de mis variables de mi sistema. Entonces, estoy recalcando una de las y sistema, porque alguien brilla por su ausencia, o más bien alguien es. Porque, ¿qué nos falta para poder describir a X? Si se fijan, pues aquí tenemos pues, una variable Y y aquí otra variable XY. Entonces, yo necesito entender simultáneamente qué le pasa a todas las variables de mi sistema. Tengo que describirlas a ellas también. Entonces, pues me gusta poner esto como, pues yo no puedo entender a X solito sin tener información sobre todos sus compañeros. Y esta es la gran motivación de hacer biología de sistemas. En biología de sistemas nos dedicamos a estudiar sistemas biológicos. O sea, justo es el chiste de no escribir solo una ecuación para X, sino también quiero escribir una para todas las demás variables de la red, que en este caso son pues Y y el dímero XY, ¿no? Entonces, pues tenemos que completar, esta es la misma ecuación que ya habíamos discutido, pues tenemos que meterle dos ecuaciones más, una para Y y una para XY.
Entonces, para Y, pues vamos a utilizar, bueno, tanto para Y como para XY, vamos a utilizar exactamente las mismas reglas que utilizamos anteriormente. Nos acordamos, una de ellas es que pues la tasa de cambio de Y es la combinación lineal de todas las J reacciones que lo afectan. Y pues es más sencillito, ¿no? Lo afecta nada más la dimerización, que puede ser, acuérdense, matrimonio y divorcio, ¿no? Puede ir tanto de un lado como del otro. Entonces son solamente dos reacciones las que las afectan, y de hecho ya escribimos las dos reacciones. Son las mismas que afectan a X. Es la reacción R3 de ida y R3 de regreso. Entonces, pues aquí están, ¿no? De hecho, son exactamente casi copiar y pegar. Bueno, es más, no casi, copiar y pegar estos términos de acá. Entonces, la tasa de cambio de Elisa, Y... Ay, sí, perdón. Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es, me sigue haciendo ruido, cómo es que se define si cada una de estas perturbaciones es positiva o negativa? O sea, ¿por qué, por ejemplo, es dy de t sobre d de t menos y la otra es más? Gracias. Todavía no. Sí, agradezco muchísimo que lo preguntes porque se me olvidó explicar eso. Gracias. Muy buen punto. Nos regresamos hasta acá. Si se fijan, las reacciones tienen una dirección, ¿no? Entonces hay una, bueno, las flechitas pues tienen su colita, que es de donde salen y a donde llegan. Entonces, en este caso, por ejemplo, si esta reacción está afectando a Y, pero induce está apuntando hacia afuera de, entonces es una reacción que afecta negativamente la tasa de cambio de Y. Vamos a verlo con nuestro ejemplo. Acá, por ejemplo, si se fijan, X tiene una reacción que entra, una reacción que, bueno, R1 entra, R2 sale, y R3, pues hay un término que entra y otro término que sale. Vamos a verlo en las ecuaciones. Entonces, las reacciones que entran, ¿no? Significa que afectan positivamente la tasa de cambio de X. Entre más producción haya, pues más va a crecer X. Entonces, aquí hay un más, ¿no? O sea, no lo vemos porque ya saben que no lo tenemos que representar explícitamente, pero esto sería más R1, o sea, X1 se afecta positivamente por R1, pero negativamente por R2. Lo vemos visualmente porque esta flechita sale de X, y pues también lo podemos entender desde la biología, porque la degradación pues va a afectar negativamente la tasa de cambio de X. Entre más muerte de X haya, pues más va a decrecer X, ¿no? Y en la cuestión de la formación de dímeros, pues cuando se forma el dímero, R3 más afecta negativamente la cantidad de X, es una flechita que sale de aquí, ¿sí? Por eso tenemos aquí el menos, pero como este proceso es reversible, tenemos aquí un más, ¿no? Porque cuando esto se disocia, volvemos a ganar X, ¿sí? Sí, gracias. No, gracias a ti, porque justo pensé en explicar eso y se me fue la onda. Entonces, gracias por... Y esto ahorita va a ser súper relevante, porque en realidad, fíjense, quiero que se fijen ahora muy bien. En el caso de Y, ¿sí? Pues su estoquiometría, así se llama, o sea, de hecho, la matriz que nos dice cómo cada una de las reacciones afecta a cada una de las variables, se llama matriz estoquiométrica. Entonces, tu comentario, Jazmín, es tan relevante que de hecho hay una notación específica para representar esos más, menos y ceros. O sea, podemos de forma matricial decir cómo cada una de las reacciones afecta positiva, negativa o no afecta a cada una de las variables. Entonces, si se fijan, esta variable Y tiene la misma, en términos de las reacciones R3, de ida y R3 de vuelta, la misma estoquiometría que para X. ¿Por qué? Porque pues afectan de la misma forma, ¿no? O sea, Y también es un dímero, igual que X, Y también es un monómero, igual que X, que su concentración va a decrecer cuando se dimeriza y a crecer otra vez cuando el dímero se disocia, ¿no? O sea,
se van a perder solteros cuando se forma la pareja y cuando se disocia la pareja se ganan solteros otra vez, ¿sí? Entonces, pues por eso es que podemos copiar y pegar estas reacciones de acá, ¿no? La tasa de cambio de Y se afecta negativamente por la reacción de formación de dímero y positivamente por la reacción de disociación de dímero. Que pues ya discutimos que, pues igual como bueno, son las mismas reacciones, entonces cada una de las reacciones es el producto de precursores por moduladores. Entonces, como dijimos ya anteriormente, pero lo repito para que quede bien claro, la formación de dímero, como cualquier otra reacción, es el producto de precursores, que en este caso es X y de moduladores, que en este caso es la enzima, por el parámetro que me va a decir cuál es la magnitud de esta interacción. Y la disociación, R3 de regreso, otra vez, bueno, afecta positivamente a Y, pero igual que en todas las reacciones, es proporcional a los precursores. El precursor de esta reacción es pues, la cantidad de dímero que haya, el modulador es la enzima que los disocia y tenemos un parámetro constante que nos indica la magnitud de esta interacción. Ya nada más nos falta explicar qué le sucede a mi dímero XY. Entonces, si se fijan, y aquí otra vez agradezco mucho la pregunta de Jazmín, si se fijan la dinámica de XY, bueno, ya me estoy adelantando, entonces, pero bueno, la dinámica de XY también es afectada por reacción 3 de ida y de regreso, pero de una forma exactamente opuesta, o sea, con una estoiquiometría exactamente opuesta a cómo afecta a Y bueno, y cómo afecta a X. ¿Por qué? Porque aquí la formación de dímero va a afectar positivamente la tasa de cambio de XY, pero la disociación de dímero lo va a afectar negativamente, ¿no? Entonces, digo, aquí estas flechitas están encimadas, pero bueno, o sea, básicamente la flechita que sale, que es R3 de menos, ¿no? Perdemos XY y la que entra ganamos XY a partir de precursores X y Y. Entonces, de hecho, nos podemos fijar que la derivada de XY es igual a menos la derivada de Y. ¿Sí se fijan? O sea, esto es igual a esto por menos 1. ¿Sí? O sea, si yo aquí le pongo un paréntesis y multiplico por menos 1, obtengo la derivada de Y. ¿Y eso por qué es? Pues justamente porque, bueno, porque el sistema está en parte cerrado, como lo vamos a ver en un momento. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? Sí, Más Elisa. o menos. Más o menos. Es mucha información, Elisa. Adelante, Yo tengo una pregunta. por favor. Elisa, yo tengo una pregunta. Adelante. También, al ver yo derivada de XY, pues inmediatamente me acordé cuando hace muchísimos años iba en la vocacional y que la derivada del producto de dos variables es la derivada de la primera por la derivada de la segunda. Ya no me acuerdo la regla, pero eso se sigue aquí. Yo supondría que sí porque son matemáticas, pero pues ya no me acuerdo cuál es la derivada de un producto de dos variables y pues supongo que es lo que se está viendo ahí como fórmula. ¿Se sigue esa regla de derivación? No, de hecho, lo vamos a ver más adelante, pero en general nosotros, bueno, a ver, les tengo una buena noticia y una mala noticia. Voy a empezar por la mala noticia. La mala noticia es que las mates, o sea, de lápiz y papel, para resolver este tipo de cosas son mucho más complicadas que las matemáticas de cálculos. Esto sería como cálculo, bueno, esto es más allá de cálculo avanzado, en el sentido de que la talacha, digamos, va mucho más allá de sacar la derivada de un producto o la derivada no sé, de una función compuesta y demás. Entonces, la respuesta rápida es, pues, es más complicado que eso. La buena noticia es que es tan más complicado que de hecho para este tipo de objetos no existen soluciones analíticas. Eso significa que los vamos a resolver por medio de métodos numéricos. Entonces, en realidad podemos
saltarnos toda esta complicación matemática de resolver integrales y derivadas, porque nos vamos a ir directo y sin escalas a los métodos numéricos que utilizamos para resolver este tipo de objetos. Esto es equivalente a decir, bueno, pues en sus redes booleanas, lo que hacían ustedes era, pues, simular, ¿no? O sea, simular computacionalmente y ver sus tablas de transición y ver a qué atractores convergía su sistema. Algo similar vamos a hacer aquí. No nos vamos a preocupar como si hubiéramos podido hacerlo, y también se podría en redes booleanas, de derivar algebraicamente las propiedades de sus sistemas. No lo vamos a hacer aquí por dos razones. Una, la solución no existe para muchos de estos casos y se puede demostrar que no existe la solución analítica, se tiene que resolver numéricamente. Y la segunda consideración es que para aquellos poquitos casos para los que la solución existe, es bastante complicado obtenerlo. Entonces, ni siquiera nos vamos a molestar con eso, porque pues en los sistemas biológicos muy rara vez hay soluciones analíticas. De hecho, esto tan es así que es uno de los grandes conflictos conflictos teóricos que, por ejemplo, los biólogos matemáticos muy aplicados, como yo, por ejemplo, tenemos con los biólogos matemáticos más teóricos. O sea, la gente matemática, de biología matemática, que le gusta demostrar teoremas y demás, tiene que simplificar tanto el problema biológico que no puede decir nada de la biología. O sea, o nada muy concreto de la biología. ¿Por qué? Porque para representar un sistema biológico, pues ya no es tractable matemáticamente, incluso los expertos del Centro de Ciencias Matemáticas, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es la respuesta rápida, ¿sí? Bien. ¿Alguien más tenía? Belén, tú tenías una pregunta, ¿no? Pregúntenme. No, no tenía ninguna pregunta específica, Lisa. Más bien te decía que me parece mucha información, así de repente. Ok. Entonces, yo creo que la podremos ir digiriendo poco a poco. Sí, no, yo sé que esto es mucha información. Igual ahorita está pesado porque yo he hablado mucho, pero ahorita que ustedes hagan un ejemplo, espero que quede un poquito más claro, ¿va? Sigamos un poquito y ahorita hacemos una pequeña... A ver, déjenme ver. Sí, vamos a seguir 2 diapositivas más y después dejamos un ejemplo para que empiece a permear todo esto, ¿va? Súper. Entonces, bueno, ya quedó más o menos claro cómo se escriben estas ecuaciones. A ver, es claro que, pues sí, lo que quiero que les quede claro es que hay una forma, hay un método, una recetita para pasar de un dibujito a un sistema de ecuaciones. O sea, no es magia, hay una forma de hacerlo y la forma de hacerlo, pues simplemente es seguir estas dos sencillas reglas. A ver, sencillas para uno que se dedica a eso. Yo sé que, pues sí, puede requerir práctica. Además, igual si ustedes me llevan a campo y me dicen, no, es que pone una trampa aquí para no sé qué, pues sí, o sea, tampoco lo voy a aprender. O sea, también hay su chiste, ¿no? O sea, lo que quiero que quede claro aquí es que hay una técnica, o sea, no es magia, ¿no? Hay una forma de pasar de una descripción gráfica a un sistema de ecuaciones. Y tan es así que hay, y no, bueno, sí, más adelante les voy a decir, hay programas donde ustedes le pueden meter el dibujito y les escupe el sistema de ecuaciones, ¿sí? O sea, es tan algorítmico que hay pasos a seguir, es tan algorítmico que yo con hacer el dibujo ya puedo saber cuál es el sistema de ecuaciones, ¿ok? Súper. Bueno, Elisa, perdón. Sí. Nada más, bueno, un poco por mi desconocimiento. ¿Cómo se lee ahí la puertita en la segunda ecuación? ¿La puertita? El... Es un producto. Es un producto. Sí, o sea, ya ves que esta sigma de suma. Sí, suma, sí. Esto es una suma, esto es un producto, sí. ¿No? Perfecto. Pero sí, bueno. No lo conocía. Sí. Ok, disculpa. Gracias. Gracias por preguntar. Sí, es un producto. Sí, gracias. ¿Ok?
Bueno, está bien, les voy a, bueno, ok. Bueno, bueno, sí, se los voy a decir una vez. O sea, tan hay un método para pasar de una descripción gráfica a una descripción matemática que hay programas como por ejemplo uno que se llama Cell Designer, ¿sí? El diseñador de células, Cell Designer, donde podemos dibujar algo así y pedirle que nos saque el sistema de ecuaciones. O otro programa llamado Copasi, lo mismo. Ahora, no quiero poner mucho énfasis aquí en alguno de los libros de texto, quizás en esta misma presentación hay referencia a ello, pero a mí me interesa mucho que aprendan a hacerlo ustedes porque eso nos permite pues cambiar algunas cosillas ad libidum, ¿no? O sea, quizás nos interese representar una cosa de una forma y otra cosa de otra forma. ¿Va? Bien, entonces vamos a dar un segundo ejemplo, con nuestro ejemplo ecológico de modelo de Lotka-Volterra, pues quizás, no sé, alguien de ustedes quisiera explicar, por ejemplo, la reacción 1. ¿Por qué escribo la reacción 1 así? Bueno, explico un poquito más. Si quieren, ahorita ustedes hacen un sistema de ecuaciones y lo revisamos. La multiplicación por, o sea, bueno, el número de individuos por, bueno, no por, es considerando el número de nacimientos, ¿no? Entonces, es la primera, R1. Sí, a ver, exacto, a ver, primero, ¿quién es X? Es el total de la población. Presa, exacto, es el total de la población de presas, ¿sí? Presas. Y Y es el total de la población de depredadores. Entonces, la tasa de cambio de X, o sea, la tasa de cambio de presas, pues lo primero que tenemos que ver es, pues depende de dos reacciones. La primera reacción es su crecimiento. Y aquí podemos asumir, hay otros modelos, pero en una de las versiones de modelo de Lotka-Volterra, podemos asumir que el crecimiento, la tasa de reproducción de la presa tiene un crecimiento lineal, o sea que depende simplemente de ella misma. O sea, es un producto de los precursores, o sea, los, ¿qué son estos? Antílopes o venados o, bueno, algún romínido, ¿cómo se llama? La cantidad de hijillos o de descendientes depende de la cantidad de adultos que puedan tener descendencia, ¿no? Entonces, los precursores de la reproducción de la presa son ellos mismos, por eso esta flechilla que sale de aquí y entra aquí mismo, por algún parámetro constante que llamo alfa, que es la tasa de natalidad, por ejemplo. Luego, la segunda reacción que afecta a la presa, pues es su muerte, y entonces los precursores de la presa, pues es de la muerte de las presas, son las presas mismas. Esta flechita sale de acá, entonces lo que está del lado del, pues, del culín, digamos, de la flecha es el precursor. Entonces el precursor de esta reacción es la cantidad de presa, o sea, X. Tenemos nuestro parámetro beta y el modulador, o sea, quien se lo come, es la cantidad de depredador, ¿sí? Elisa, entonces ahí alfa y beta serían la tasa, digamos, de natalidad y la tasa de mortalidad de esa variable de las presas por sí solas. Pues alfa es la tasa de natalidad efectivamente y beta, en este caso, es la tasa de muerte por depredador. En este modelo, que es el modelo clásico de Lotka-Volterra, es como, o sea, modelo de Lotka-Volterra es un ejemplo de libro de texto de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, en este modelo, en esta versión clásica del modelo, se asume que las presas solamente se mueren por acción del depredador. Esto es un supuesto, de hecho, muy fuerte, ¿no? Porque eso significa que si no hubiera depredador, las presas crecerían exponencialmente. ¿Por qué? Porque nadie no se estarían muriendo. Eso pues no es realista,
pero bueno, en este modelo clásico, pues así se representa. Por eso también me interesa mucho que aprendan a leer los modelos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los supuestos detrás de esto? Acuérdense que un modelo es una representación de la realidad. Nunca queremos representarlo todo, porque si no acabaríamos como el cuento este de El rigor de la ciencia de Borges, ¿no? Del cartógrafo que termina siendo un mapa del tamaño del territorio y pues no sirve de nada, ¿no? O sea, nos hundimos todos bajo de eso. Entonces, siempre hacemos simplificaciones. Nunca un modelo es una representación fidedigna del sistema biológico y de hecho no queremos que lo sea, pero tenemos que ser bien conscientes cuáles son los supuestos que estamos haciendo y aquí ya identificaron uno importante que es que en este modelo no se asume que las presas solamente mueren a causa del depredador, no mueren por causas naturales, ¿ok? Y eso podría ser justificable en un contexto, por ejemplo, en el que, pues, no sé, tal vez son presas muy longevas, ¿no? Que en esa escala de tiempo no se mueren, o que hay tantos depredadores que la muerte natural de presas es despreciable, ¿no? O sea, que el parámetro que cuantificaría la muerte natural es mucho más pequeño que el parámetro beta, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces ya a todo el mundo le quedó claro esta ecuación 6A. Sí. ¿Sí? Sí. Fantástico. Y ahora ya nada más nos falta describir qué le sucede al depredador y pues para la dinámica del depredador pues otra vez tenemos dos reacciones, R3 y R4 y R3 pues básicamente es el nacimiento de la presa y ahora quiero que se fijen que en este caso el crecimiento o la reproducción de la presa es dependiente estrictamente de la cantidad de presa que haya, ¿sí? Entonces por eso tenemos aquí otra vez como precursor de este proceso o de estas reacciones Y, la cantidad de presas que pueden parir más presas, pero también tenemos la cantidad no, perdón, lo estoy diciendo al revés. Y, la cantidad de depredador que puede parir más depredador, pero la tasa de reproducción es modulada por la cantidad de presas que haya. O sea, no se pueden reproducir si no comen, ¿ok? Ah, perdón, pensé que iba a haber una pregunta. Ok, y esto a su vez es cuantificado por el parámetro gamma, ¿sí? Entonces es la tasa de reproducción de la depredador que es estrictamente dependiente de que se coman a presas y esta reacción es cuantificada o tiene una magnitud de gamma. Y luego, pues la dinámica del depredador es afectada negativamente por su muerte, que es la reacción 4, la cuarta reacción, y asumimos aquí que muere solito, bueno, o sea, sin necesidad de que nadie se lo coma, muere linealmente y entonces simplemente tenemos un Y, que es o sea, para que las depredadores mueran, tiene que haber depredadores, entonces los precursores de la muerte de los depredadores es la cantidad de depredadores por un parámetro delta, ¿sí? ¿Todo claro hasta acá? Elisa, ellos sí mueren solos, ¿no? Ellos sí mueren solos, ok. exactamente, ¿sí? Vientos. Entonces, ahora, antes de proseguir, me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio. Piensen ustedes en algún sistema muy sencillo de 1 o 2 dimensiones máxima. Entonces, por favor, hagan un dibujito. Idealmente, no tiene que ser bonito, pero sí que lo podamos compartir en pantalla. No sé, pueden hacerlo en su cuaderno y mostrarlo en la cámara o con Paint o como ustedes quieran y un sistema de ecuaciones, ¿va? Entonces, vayan pensándolo, lo pueden discutir entre todos ustedes, pero creo que sí es importante para que amarre esta parte. Entonces, si les parece, ahorita, bueno, pregunta, ¿a qué hora acaban normalmente? ¿A las 2, es correcto? 1:30. 1:30. Ok. Bueno, entonces damos 15 minutos para eso y
los últimos 15 minutos vemos y después terminamos por hoy y mañana seguimos platicando, ¿va? Elisa, perdón, es que no, se me perdió un momento el audio. ¿Dices que hagamos la tarea de qué? O sea, que representemos un sistema que nosotros queramos. Exactamente. De Ok. hecho, mi sugerencia es que trabajen todos juntos, ¿va? Entonces, igual tenemos solo 15 minutos, entonces yo voy a quitarme el audio por un momento para que ustedes platiquen en confianza y demás. A veces cuando el profe se va, todo fluye mejor. Entonces, entre ustedes, elijan, construyan algún sistema, hagan el dibujito y el sistema de ecuaciones y en 15 minutos, a las 13 horas con 15 minutos, lo discutimos entre todos, ¿vale? Sí. Excelente. Sí. Ahora sí, vamos a poner en pausar grabación.